Pero a ver, o sea, ahora resulta que desde que alguien propone hacer una reforma judicial, ahora sí te indignas mucho. ¿Y antes qué? Es que es una reforma pedorra y tú la defiendes porque eres un vendido. ¿Cuándo has visto? Eres A ver, un es que, chayotero, a ver. eres un chayotero. Ni siquiera tienes pruebas de eso. O sea, lo del contrato de que... No, de que seas un chayotero está tu Twitter como prueba. Fíjate. No te he dicho nada. Si tuvieras un poquito de profesionalismo y pudieras evaluar todos los tweets que tus héroes imparciales dicen. ¿Qué héroes, Poncho? Tu Mesías Calderón, tu Mesías Peña Nieto. Si tú tuvieras un poquito de credibilidad, te pondrías a comparar los tweets y que el chayote... ¿Tienes pruebas de que yo recibí dinero? Sí, claro que sí. A ver, enséñame ahorita. Todos tus tweets. ¿Cuáles tweets? Con la cartera ¿Cuáles tus tweets? Si vas a decir que el contrato y no sé qué más. ¿Ya cuestionaste a Aguilar Camín, por ejemplo, de los tweets? No, porque no ha venido, tú estás aquí. ¿Ya contrataste? A ver, si vas a venir, a ver. Claro, si vas a venir a decir que soy un chayotero y no sé qué más. Te vas porque te estoy cuestionando. Si vas a venir. Te vas, cobarde vendido. A ver, cobarde vendido. Un debate te lo acepto. Un debate te lo acepto. Si vas a venir, pues siéntate, si me vas a invitar, si me vas a invitar a decir que chayotero es eso, suerte con tu programa. Muchas gracias, gracias. Perdóname, yo no puedo trabajar así. Si a eso me invitan. Ahora resulta que el vendido está ofendido. No me toques, güey, no me toques. Perdón, güey. No, adiós. Avísale. A ver cuándo regreso. Adiós. Pues como ven a sus héroes cuatroteros, Fíjense, sin episodio. La princesa se enojó. Bandita, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Yo soy Nat Torres y esto es Hablemos Derecho, el podcast que transforma mentes y crea criterio. Hoy tenemos un episodio interesante, un episodio diferente, un invitado que no fue amenazado para estar aquí sentado. Poncho Gutiérrez, damas y caballeros. Ustedes no saben si fui amenazado o no. No fui, para nada. Oye, antes que nada, salud. Y tenemos que hacer una especificación de algo que pasó antes de empezar a grabar, nada comprometedor. Resulta que no llevaba yo ni un sorbo cuando en mis dramas tiré un vaso de vinito. Entonces, si eso fue antes de grabar. ¿Inauguró la barra de Hablemos Derecho? Sí. También es cierto, se tuvo que limpiar. Es que la vi muy fresa, muy gentrificada, dije, le falta suciedad, entonces la tiré y qué bueno que ya le pasaron el trapo. La vi muy de derecha y dije, no. La vi muy limpia, muy gentrificada y pues ya. Ahora, si eso fue antes de grabar, imagínense lo que va a pasar después de minutos hablando de todo esto, Nat. Gracias. ¿Estás emocionado? Estoy emocionado, sí. Debo decirles y debo contarles que el acercarme a Poncho para grabar este episodio fue un tanto retador. ¿Por qué? Porque uno, no sabía si ibas a estar dispuesto a platicar, sobre todo con una persona con la que hay diferencia de ideas en muchos sentidos, pero además porque creo que eres una figura muy, no sé cómo decirlo, muy mediática. Dilo. Dentro de la 4T, que además a eso quiero llegar. No sé si decir 4T, decir dentro de la 4T. Pero me gustaría abrir esta entrevista con la primera pregunta. Para toda la gente que no te conoce, que digo, sería un poco raro. No me conoce mucho. Pero para toda la gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo te gustaría que la gente te identificara si no te conocen? Me dedico a hacer memes. No sé si me debo presentar así. Es como ligar en el antro. ¿Y tú a qué te dedicas? Hago memes. O sea, ¿cómo te presentas? Hago memes y hago humor político. Ok. Me considero una persona de izquierda, definitivamente. Me considero una persona... Yo creo que todos somos vulnerables al fanatismo. Sin embargo, no me considero tan sesgado. Y me considero alguien, no sé si va a sonar poco humilde, pero digamos lo que pienso, lo digo. O sea, así sea muy funable, así sea políticamente incorrecto, así suene muy fanatizado, así suene muy porrista o muy hater, lo digo. Prefiero que me odien por algo que sí dije a que me odien por andar fingiendo una frase o algo que jamás pensé. ¿Haces periodismo? O sea, ¿te consideras como periodista? No, me considero comunicador. Ok. Y me gustaría que los que se consideran periodistas reflexionen si realmente están haciendo periodismo o están haciendo política. Eso es lo que yo quería platicar y quiero que lleguemos a ello, porque, a ver, parte de las razones por las que para mí esta conversación, esta entrevista era una cosa que tenía que como que pensarlo, era porque yo, pensando muy diferente, cuando te conocí, cuando veía tus redes sociales y cuando veía lo que hacías, debo serte súper franca. En algún momento sí dije, ok, si hay un fanatismo
marcado, ¿no? O sea, Sí, lo sé. pero estás aquí sentado porque a mí me interesa saber qué es lo que estás buscando con eso que estás haciendo. ¿A qué público estás dirigido? ¿Cuáles son tus críticas con lo que está pasando? Si es que hay, ¿no? Críticas con lo que está pasando en el país, con las cosas que ves. Entonces, arranquemos por ahí. Sí. ¿Consideras que tu contenido, que tus tweets, porque además eres una estrella de Twitter, ¿no? Muchas gracias. Que sí me preguntas, sí, Ajá. sí, muy inclinado hacia un lugar, vamos a ser Claro. muy sinceros, ¿no? ¿Esto para ti representa un fanatismo? ¿No hay ningún fanatismo? ¿Es más sátira? ¿Es más sarcasmo? ¿Es más qué? A mí me gusta echarle más leña al fuego sin albur. A mí me gusta picarle las costillas a los loquitos que ya están fanatizados, porque eso, creo yo, ayuda a que los que todavía no están tan fanatizados, de cualquier lado, pro o anti 4T, digan, yo no quiero terminar como este opositor fanatizadísimo. ¿Sabes? Para recapitular un poquito. A mí me gustaría que se purificara la conversación, que criticáramos a Morena y a la 4T y a Sheinbaum y a AMLO por las cosas que hicieron mal, no por las cosas que me dicen, que me dijeron, que me rumoraron, que según yo me insinuaron que dijo AMLO. Yo creo hoy, lamentablemente, la mitad de las cosas que dicen que dijo o hizo AMLO no pasaron. Y eso me parece bien preocupante, porque no hay, como en Estados Unidos, por ejemplo, una prensa que dices, güey, es obvio que Fox y que CNN tienen diferentes vertientes. Aquí todavía tenemos este ridículo escenario que no existe y seguramente así es una impresión que tiene mucha gente. Están dos tipos de comunicadores, los paleros pro 4T y los neutrales. Lamento decirles que esa no es la realidad. Hay un umbral enorme. Hay unos pro 4T súper fanáticos y hay unos anti 4T fanáticos, pero nadie habla de estos. Hay unos pro 4T críticos o autocríticos, hay anti 4T autocríticos, hay unos que le medio tiran a la imparcialidad y hay otros que jamás hablan de lo malo que hace la oposición, pero sí de todo lo malo lo que hace la 4T o viceversa, jamás hablan de lo malo que hace la 4T, pero sí de todo lo malo que hace la oposición. En YouTube están de este lado, en el resto de redes, Twitter principalmente, están de este lado, pero también los medios tradicionales están entre aquí y en medio. Y me preocupa que no haya nadie de acá en los medios tradicionales, porque contaminas la conversación. Entonces, claro, el día que tú digas, oye, pues esto que hizo la 4T estuvo bien, tu tío, tu abuelita, todos en la cena, hay un chairo palero que ya fanatizó el régimen. Y es como, no será que si tú todo el día escuchas que todo lo que hace la 4T está mal, que no es nada saludable, que los envenenen así, pues obviamente cuando llegue alguien a discrepar, va a haber una polarización, que es lo que tanto dicen combatir. Y no la combaten. Mencionaste dos cosas que son importantes para mí. Punto número 1. Para esta conversación que polariza, para esta conversación que fanatiza o que trata de decir lo que está mal por parte del gobierno, sin tampoco dejar de lado las cosas que son positivas. ¿Tú qué tanto te consideras crítico de las cosas que están mal? Yo me considero crítico, no soy ciego, claro que me doy cuenta. Y luego alguien dice, Poncho, ¿por qué no hablas de las 30 balaceras que hubo el mes pasado? Y digo, no hablo de las 30, pero hablo de 5, pero también hablo de los gobernadores de oposición que los encontraron financiando a un grupo criminal, porque en la prensa imparcial nadie habló de eso en todo el mes. Porque en los que critican parejo nadie habló del panista que se dio a la fuga. Porque entre los superimparciales que no defienden a nadie, nadie habló de la tonelada de sustancias prohibidas que le encontraron al hermano de tal panista o tal priista. Nadie de la prensa imparcial tocó ese tema. Y claro que es fundamental para que la gente no vuelva a optar por votar por esa persona o no vuelvan a confiar por él o que tenga justicia, que vaya a las rejas. Ahí le diste a grandes temas. A ver, número 1, ¿no crees? Porque yo así lo veo, o mínimo de manera mediática así la veo. ¿No crees que gran parte de la conversación se centra en las personas que tienen el poder porque están en el poder? ¿Cuál poder? Porque hay muchos poderes. Gobierno, Estado. Vamos a citar a cierto periodista en cierto portal Rosita que dice, el periodismo debe incomodar al poder. Estoy de acuerdo. Claro que el periodismo debe incomodar al poder. Lástima que él no lo hace. Él solo incomoda a cierto poder. Y mi teoría es que el escenario real hoy, lo que debería ser es toda la prensa incomoda a todos los poderes. Me encantaría, es la utopía.
Imagínate toda la prensa, toda la gente que comunica, incomodando a todos los poderes, al poder económico, al poder de las televisoras, el poder mediático, el poder del extranjero, el poder de los gobiernos de oposición y de los gobiernos de Morena, el poder de las bancadas de oposición y el poder de las bancadas de Morena, todos los poderes, el del crimen organizado, el del extranjero, el del clero, toda la prensa incomodando sin piedad a todos los poderes. Qué hermoso sería. No, yo creo que hoy lo que pasa es una parte de la prensa incomoda a una parte del poder y la otra parte de la prensa incomoda a la otra parte del poder. Esto es real. Cierto hermano de cierto ex candidato panista la semana pasada, presuntamente, digo presuntamente porque no soy fiscal, le encontraron que escondió, cuando él estuvo en la fiscalía, casi 1 tonelada de cierta sustancia prohibida. En cuanto yo digo, es el hermano de este panista, ya sé que medios no van a hablar de eso. Y no es paranoia, no hablaron de eso. Cierto portal Rosita, nada. Quizá 2, 3 ahí palabrillas. Ciertos periodistas, cierta radio, ya sabíamos. Ya sabemos quiénes nunca hablan de los panistas. Pero eso no también jugaría con lo que tú me estás diciendo. Hay poderes que deben incomodar a ciertos poderes. O sea, a ver, te voy a decir cuál es mi ideal, porque creo que esa parte lo compartimos en cuanto a periodismo. Para mí el ideal sería, y siempre lo he dicho, te lo dije el día que nos conocimos, para mí el periodismo tiene que incomodar, ¿no? Y tú bien me dijiste ese día, ¿a quién? ¿No? Hay periodismo que puede incomodar a cierto grupo de poder y periodismo que lo haga para otro grupo. Y en eso coincido. Mi utopía de periodismo también consiste en que todas las personas que son parte del periodismo puedan cuestionar a todos, sin piedad, ¿no? Porque si creemos que la finalidad, o el objetivo del periodismo es encontrar la verdad, pues entonces hay que atacar a todos para buscar esa verdad. Así es. Pero lo que dices me hace mucho sentido y tienes un punto. ¿No crees que este medio Rosita y que muchos otros tengan identificados para qué poder quieren ser incómodos y eso no esté mal? De hecho, no me parece que esté mal. Me encanta que existan. Lo que me parece que está mal es que se apropien y se adueñen de la palabra periodismo imparcial. Aquí somos los que criticamos parejo. Yo no me imagino lo voy a decir, a un Latinus criticando a Madrazo, igual de parejo que como critica a AMLO o a Sheinbaum. Entonces no tendrían por qué ser imparciales. Aparte es un medio privado, claro. Que hagan lo que quieran. Es más, Loret, qué bueno que jodes a Morena. Tiene que haber un Loret, sí. ¿No? Qué triste que no haya en mesas de análisis alguien que joda a los poderes fácticos. Qué triste que en ninguna mesa de análisis, precisamente con el tema de la reforma judicial, no hubiera alguien que en las mesas hablara de lo que la gente hoy, la gran mayoría, le criticó al Poder Judicial. No, todo era, es que ya viene la dictadura. O sea, qué triste que no hubiera eso. Yo no me imagino a Azteca Noticias incomodando al poder económico de Salinas Pliego. Evidentemente, ustedes creen, esta noche en Hechos, el evasor número 1 de México, Ricardo Salinas Pliego. Obviamente. Bueno, que a ver, ahí obviamente no va a pasar. Aquí van a empezar los golpes, ¿eh? Adelante. Pero obviamente, o sea, esa discusión no va a empezar en TV Azteca, va a empezar en otro portal. Seguramente de izquierda. Que también tiene sentido. Si tienes a todo el Estado haciéndole una persecución mediática al güey que es dueño de esa televisora, pues naturalmente la televisora no va a decir, déjame le aplaudo. Exactamente. Pero si alguien se traga el discurso de que Azteca Noticias es el periodismo imparcial, está súper engañado. Oye, Lord Molécula es completamente imparcial. Notimex, que ya no existe, pero hubiese sido completamente imparcial. ¿Las mañaneras son absolutamente imparciales? Es obvio que no, pero es tan obvio que Latinos no es imparcial. A ver, hay gente que dice que Atypical es imparcial. Hay que tener un sentido de la realidad bien retorcido para decir, es que la mañanera son mentiras, yo me informo en Atypical. Hay mucha gente así. Es lo que me parece perjudicial. Yo diría, tú eres por 4T, adelante, consume todo el contenido, pero también ve lo que dicen en Latinos. Totalmente. También ve lo que dicen en Atypical, aunque sea para escuchar por qué tu tía te odia, ¿no? Escucha a las Raki. Pero a mí lo que me preocupa, ayer lo hablaba con Gabriela Walketin en un podcast, que ella me dice, ¿pero qué tiene, Poncho, que en Twitter todo el día, tú has visto que Twitter es una coladera de, se meten con las mujeres, con el LGBT, es un tema asquerosísimo? Me dice, Poncho, pues, ¿qué tiene? O sea, yo le dije, bueno, sí, en YouTube hay mucho por 4T, hay mucho fanatismo también, y hay mucho youtuber
que vive de decirte que absolutamente todo lo que hace la 4T está perfecto. Claro, monetizan eso. En medios de comunicación y en Twitter hay periodistas serios que viven de mentarle la madre a la 4T y que dicen, ¿ya para qué soy veraz? ¿Ya para qué requiero credibilidad? Si con mentarle todo el día la madre a la 4T y decir que absolutamente todo lo que hacen está mal, me las ingenio para decir que todo lo que hace Sheinbaum está mal, me va mejor que antes, pues es mejor negocio decir que todo está mal. O sea, un diagnóstico apocalíptico basado en mentiras. O sea, yo creo que Latinus y Atypical tienen sus niveles, ¿no? Un Latinus dice, lo que me parece mal es que se digan imparciales, me parece que es necesario que traigan así a los de la 4T, y un Atypical pues es mentir, mentir, mentir y mentir. No lo digo yo, lo dijo el mismo Alasraqui. Entonces, a mí lo que me conflictúa es que se adueñen del concepto de imparcialidad y que de ahí partan los análisis. Claro. Por eso cualquier persona que digan, oye, güey, la torre del AIFA no se está cayendo. Ah, es que te lavó el coco Morena, palero. ¿Y no crees que viene un poco como un círculo que no termina? Porque, a ver, ¿qué es lo que yo puedo ver? Si cuando señalas las cosas que están mal, porque hay muchas cosas que están mal, ¿no? Ahora, que el tema como de coyuntura en este momento es Azucena y Noroña y lo que pasó y este tema, ¿no? Hay claramente cosas que están mal, ¿no? Hay claramente un abuso por parte de un hombre que además es muy poderoso contra una periodista que además, ¿qué tendría de malo si ella tuviera una casa que no la tiene? No es funcionaria. Exactamente, no es funcionaria, no es funcionaria pública, no es servidora pública, entonces, pues, ¿qué tendría de malo? Cosas de este estilo, cuando se llevan a la mañanera, cuando se llevan a los personajes públicos de la 4T, lo primero que siempre sale, e incluso antes de llegar vi un video de la presidenta donde le dicen lo de Noroña, ¿no? No lo vi hoy, pero sí escuché. ¿Qué pasa con lo de Noroña? ¿Pero por qué no estamos hablando de la DEA y General García Luna? Lo entiendo, García Luna es un asco, pero ya está en la cárcel. Ya está en la cárcel y está terrible, y ojalá sí sepamos que Felipe Calderón encubrió, y si no sabía, que a mí me parece completamente falso, está mal, que si sabía está mucho peor, yo sí lo creo, qué bueno. Creo que esta falta de hablar de las dos cosas hace mucho daño, porque entonces generas lo mismo, como lo llevas a la mañanera, y lo puedes ver a la inversa, lo llevas con la oposición, pero yo te lo pongo este ejemplo, lo llevas a la mañanera, y lo primero que tienes de respuesta para hacer, porque en teoría el gobierno no debería ser, no debería tener un lado, sí debería ser mucho más imparcial de lo que es, mínimo yo así lo veo. Lo llevas a la mañanera y lo primero es lo que hizo el PAN. Y Genaro García, no vamos a tocar ese tema, hablemos de los dos, ¿no? Entonces, si tienes ese acercamiento, a mí me parece muy natural que el que viene de vuelta por parte de la oposición sea muy similar. Y entonces, claro que tienes a todos los medios y a todas las personas hablando de las cosas que están mal de Morena, y si alguien menciona a la oposición, seguimos atacando a Morena. Yo, y esto te lo quiero decir porque además lo platicábamos el día que lo conocí, yo le dije, seguramente de 100 temas, no coincidíamos en 90, seguro. 99, seguro. Pero tal vez hay uno en el que podemos aterrizar ciertas ideas y mejorar la conversación por este país. Estamos muy alejados de la realidad y están los fanáticos de oposición que no te permiten tener una oposición distinta, y a mí me ha pasado. Yo que estoy muy en contra de muchas cosas de la 4T, hablo de algo positivo y tengo el ejemplo de cuando estaba esta guerra comercial por los aranceles con Trump y tal, ¿no? Que la presidenta salió a decir, a ver, cooperación, no subordinación. Todo el papel de la presidenta y cómo lo manejó a mí me gustó mucho. Me gustó mucho que se mostrara como muy autónoma y como muy fuerte y con los pantalones muy puestos. Puta, lo dije en un video. Y Chaira, palera, te pagó Morena, claro. Totalmente. Esa gente la detesto, la odio, pero también a los del otro lado. Claro, con ya hay los que muchos. no puedes tener una conversación. Entonces, y esto es para que lo sepan, un punto importante de las razones por las que Poncho está aquí es justo para llegar a esa conversación que no se tiene por personas que opinan de manera distinta y que seguramente podrían sumar a la discusión del país. Mira, modestia aparte, el cabecita de algodón, expresidente AMLO, reconoció en algunas ocasiones en su mañanera mis tweets y mi chamba y mis memes y todo eso. Yo durante años me la pasé criticando el fanatismo de ambos lados. Pero en los últimos años, antes de que él viera esos tweets, fue lo de la cuarentena con Gatell y todo, y a mí me hizo enojar mucho porque mi abuela falleció de COVID. La irresponsabilidad con la que los medios de comunicación, con tal de golpetear a un gobierno, que una cosa es criticar, que se tiene que criticar, no solo nuestro derecho, es nuestro deber, tenemos que criticar a cualquier gobierno, y los medios lo tienen que criticar. Yo decía, esto ya no es criticar, esto ya es golpeteo, esto es mentir con la salud. La gente está asustada en sus casas y están mintiendo con tal de golpetear, no de criticar.
Y a mí me hacía enojar porque mucha gente que yo conocí estaba enferma en su casa, no se querían vacunar, no querían ir al IMSS, no querían un montón de cosas porque vieron en internet que cierto portal dijo algo, porque las noticias dijeron algo y dije, güey, qué asco y qué irresponsabilidad. Fue cuando empecé a criticar, a hacer mucho más. Sí seguía criticando el fanatismo yo de ambos lados, pero empecé a criticar más el papel de los medios y el clasismo de los medios, que yo empezaba a notar. Entonces empecé a tuitear mucho, clasismo, 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 criticando a... Seguía yo criticando incluso a AMLO y al presidente. ¿Qué le criticabas a AMLO? No me gustaba que cuando alguien en la mañanera, por ejemplo, presidente, hay una comunidad que exige tal cosa. Y dice AMLO, ¿tú de qué medio eres? No, pues del Universal. ¡Ah! No. No me gustaba que hiciera eso. O sea, porque puede ser el Universal que estaba denunciando algo real. Puede ser que Reforma denunciara algo real. O sea, varias cosas que le puedo criticar al presidente, expresidente. Y me acuerdo que en ese contexto yo empezaba a criticar mucho el papel triste, deshonesto, no de todos los medios, pero sí de muchos comunicadores. Y al expresidente le gustó mucho la forma en la que yo resumía la postura de los medios de comunicación. Tengo un ejemplo que no es de los medios, pero tiene que ver con esta idea de, ya sé que el tema judicial va a estar bien loco, pero es nada más un ejemplo para aterrizar algo. Norma Piña, nos la quisieron vender el último año como la imparcial, la heroína de la democracia, completamente neutral, pura, casta, etérea, porque siempre hubo un poder judicial admirable, sin ninguna falla, y hasta ellos dijeron que su único error había sido no comunicar sus tareas. O sea, como si la gente fuera mensa. Y entonces... Que esa labor no, o sea, ese mensaje no lo compartió la Corte, ¿eh? O sea, ese mensaje no venía de la Corte, ese mensaje venía de la oposición, que al ser oposición, entonces vamos a darle todo nuestro voto de confianza. Yo te lo puedo compartir de manera personal, y se lo he hecho a muchísimas personas. Yo no sé si has tenido oportunidad de leer algunos proyectos de Norma Piña como ministra, pero como ministra me parece extraordinaria. Como presidenta de la Corte, creo que tuvo muchas fallas. Vamos a hablar en lo político, porque en lo judicial no sé, la verdad, pero tener a personas que insistían en, a ver, partamos de que el punto neutral es Norma Piña, oye, la que se reunió escondidas con la oposición, la que amenazó morenistas por WhatsApp, la que fue a marchar en un montón de cosas. Yo entiendo y es su derecho y qué bueno que lo hizo, pero si ese es el punto inicial de neutralidad, pues cualquiera que la cuestione es un palero fanatizado chairo de la 4T. O sea, seamos sinceros, hay periodistas hoy que se dicen imparciales que no lo son, que ya sabemos que le van a hacer el caldo gordo al PAN. Es que mi tema no es que haya gente criticando a la 4T, qué bueno. El tema es, siguen capturando la industria del periodismo imparcial cuando no lo son. Y ahorita vamos a eso. Antes de desviarme, perdóname, el tema de que al presidente le gustaba como la parte de mis tweets que resumía como toda este diagnóstico más fácil, más rápido. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de cómo se necesitaba escuchar la otra versión, porque a mí me parecía súper peligroso. Yo empezaba a notar, y a la fecha me sigue preocupando, el clasismo disfrazado de análisis político. Es lo que a mí me preocupaba. Por mí que se vayan a la mierda todos los partidos políticos, jamás voy a defender un partido político. Aunque esté formado por gente honesta, la naturaleza de la política hace que se acerquen a la corrupción, lamentablemente. No todos, pero sí muchos. Jamás voy a meter las manos por ningún político, mucho menos por un partido que es más plural. Sin embargo, creo que hay una cultura detrás de la máscara de la política. La frase disfruten lo votado, la frase los que voten por Morena van a votar con la mugre del codo, por ejemplo. Todo eso, hay un tema súper clasista. El tema de los huevones que estiran la mano, que en mesas de debate, las más que se supone que deberían ser serias a nivel nacional en televisión, digan, bueno, pero con la compra de las voluntades, bueno, con las migajas que les dan. Digo, es que eso no es crítica, eso es clasismo. Sí, la crítica está de aquí para acá. Morena puede usar los apoyos sociales para comprar el voto, para chantajear. Claro que se puede y es horrible. Y si lo hacen, que seguramente lo hacen, se denuncia. Y no solo Morena. No solo Morena. Los programas sociales son lo más neoliberal del mundo. Y los que llaman acarreados y todo eso. De aquí para acá está perfecto el debate. Cuando dicen, pues ¿cómo no van a ganar si los mexicanos son huevones? Y prefieren estirar la mano. Pues ¿cómo no van a ganar si le dan dinero a los tontos? Pues ¿cómo no van a ganar si en lugar de darles la caña para pescar les dan el pescado? De aquí para acá
ya es clasismo. De aquí para acá ya forma parte de los análisis imparciales de las mesas de intelectuales. Y esto es lo que a mí me purga. Y como esa gente no la puedes cuestionar, ¿qué te dicen? Dos opciones. Poncho tiene razón. Tendríamos que deconstruirnos. Quizá no tenemos algo. O la otra, le paga Morena a este chairo propagandista. Que mira, aquí quiero tocar dos temas. Yo, y regreso un poco a la Norma Piña, porque yo, por supuesto que lo vi, sobre todo de personas de oposición. El que sí llevaba un estandarte, ¿no? De democracia y de imparcialidad y de defender una corte y tal. Hay cosas que yo no comparto. Hay cosas que yo no comparto, que ojalá en algún momento yo pueda tenerla enfrente y compartírselas y dialogar de la misma manera que estamos dialogando tú y yo. Pero a mí me mueve mucho el tema de la hipocresía y me mueve mucho ese tema. Entonces, me queda claro cuando todos criticamos a Norma Piña por decir que no fue imparcial porque las cenitas con Alito Moreno, ¿qué? ¿No? Que de hecho, vi hace poquito una mesa donde le preguntan a un senador del PRI, no recuerdo su nombre, pero le preguntan, le dicen algo de las cenas, y es que Norma Piña, y por qué estaba cenando y no sé qué. Yo sé que está mal, pero el senador dijo, se llama política. Y dije, bueno, no está mintiendo, ¿no? O sea, no está bien, no lo defiendo, pero me está diciendo la verdad, ¿no? O sea, cuando él contesta, es política. O sea, así funciona este país. Abre los ojos, ¿no? ¿Pero no es como cinismo? No lo sé, porque tengo dos extremos hoy y así yo los veo. Veo el cinismo de el partido de la austeridad. ¡Pum! Casas en Los Ángeles, casas en California, 12 millones, viaje de Andy, Pero te lo juro por Dios que lo he pensado mucho. Si alguno de ellos hubiera salido a decir, sí, o sea, sí la regué, no estoy ejerciendo la austeridad como debería, ¿no? Esta es mi lana, así que sean recursos públicos, pues pruébenmelo, ¿no? Pero sí, la regué, no lo estoy haciendo bien, lo voy a mejorar. Creo que yo lo vería mucho mejor, o sea, no lo sé. Pero bueno, te platicaba esto Sí. Te platicaba Y ahorita si quieres hablamos de eso, que me encanta. Te platicaba esto de cuando dijo este senador, se llama política, que dije, bueno, o sea, eres un asco, pero mínimo lo estás diciendo, o sea, no estás diciendo, no, fue una cosa para platicar de la... Es la mafia de la 4T que me está inventando. Justo. Pero tengo eso, y también tengo a un Hugo Aguilar, ¿no? Abrazadito, con los senadores de Morena, yendo a ver a Noroña, yendo a ver a Monreal, Entonces digo, ok, me sacaste una imparcial, me sacaste una persona que se decía imparcial, ¿para meterme a quién? Pero eso dejándolo... Quiero hacer un paréntesis ahí. Los eventos de Hugo fueron públicos y fueron ruedas de prensa. Pero ¿cómo se ve que un presidente de la Corte está haciendo eso? Claro, pero ¿cómo se ve que una presidenta de la Corte en plena campaña se reúna a escondidas con los presidentes de los partidos? Terrible. Mal, no, los dos están mal. La cosa es que a mí no me digan que me escondí. Fue una rueda de prensa. Que no lo hace mejor. No lo hace mejor, pero entonces o son cínicos o no son hipócritas. Sí. O sea, el cinismo de decir, sí, en una rueda de prensa, miren con quién me estoy reuniendo, a decir, sí, se reunieron a escondidas. Sí, totalmente. Se reunieron a escondidas y además soy completamente neutral. Eso es lo que a mí me molesta. Claro. O sea, que partamos la conversación de Norma Piña es neutral. Cuando se reunió con el PRI y cuando amenazó morenistas por WhatsApp, que hasta pareció infantil, yo pensé que no era real, y resulta que sí. Claro. Entonces, que partamos de que ese es el punto de la neutralidad. Que partamos que la prensa que le hizo la campaña a Xochitl chupándole los dedos diciendo que el aire, ¿cómo decían el de aire fresco? La bocanada de aire fresco. El fenómeno Xochitl. Yo diría, que los voceros del PAN o del PRI dijeran eso, pues es su chamba. Así como el vocero del Morena siempre va a decir que Morena está muy bien, por eso les pagan. Y dices, bueno, pues por eso les pagan. Oye, intelectuales, historiadores, analistas, periodistas, reporteros. Estamos aquí en este evento llenísimo. No, yo creo que tendremos que hablar de algunos personajes que son completamente candidatables por tener una carrera pulcra. Por ejemplo, se me ocurre, digamos, Xóchitl Gálvez. Y ese fin de semana, todos los neutrales, Xóchitl Gálvez, por ejemplo, dices, güey, qué asco, que se sigan creyendo. No, o sea, ellos ya sabrán, ¿no? Su ética. Pero que la audiencia todavía digan, sí, los neutrales me dijeron que Xóchitl tenía posibilidades de ganar. ¿No son neutrales? O se engañaron o engañaron. En ambos casos los hizo pésimos analistas. ¿Y la búsqueda de esa neutralidad es algo que te gustaría? No existe la neutralidad. Nadie es neutral, ni siquiera en las matemáticas. ¿Sabes desde cuándo no es neutral alguien? Específicamente en medios de comunicación. Yo te digo, Natalia, tú eres periodista,
Que no. No, pero supongamos que sí. No estoy usurpando yo aquí No, aquí nada. profesiones. Y te digo, aquí hay 5 temas, solo tenemos tiempo para hablar de 2. Desde que tú eliges cuáles temas sí, cuáles no, ya no eres imparcial. Ojo, no tendríamos por qué serlo. Loret no tiene por qué ser imparcial. Alasraqui no tiene por qué ser imparcial. Lord Molecula no tiene por qué ser imparcial. Lo que sí tienen que hacer es dejar de decir que son imparciales. Lord Molecula nunca ha dicho que es imparcial. Julio Astillero nunca ha dicho que es Pero imparcial. digamos, no es un objetivo que tú pudieras ver para el periodismo. Sé que haces humor político, no necesariamente, y te lo acabo de preguntar, no es que seas periodista. Entonces creo que puedes hablar con mucho más, como más fácil de este tema, ¿no? ¿Esa imparcialidad sería lo que te gustaría lograr o la neta no? A ver, ni ChatGPT es imparcial. No, porque trae una base de datos y escoge una respuesta entre un montón. Claro, evidentemente, en el umbral de la imparcialidad, Alasraqui está mucho más lejos de la imparcial que Denis Merker, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Pero incluso, te digo, o sea, las palabras que usas, régimen no es una palabra mala, pero ya la hicieron mala. Pueblo no es una palabra mala, pero ya trae una carga política. Ahí te va otra, por ejemplo. Si y esto puede ser violencia política de género, si yo a un político, un diputado le digo, eres un vendido, no, es la misma palabra a que yo le digo a una diputada, eres una vendida. Es la misma palabra, pero trae diferente carga cultural y puede ser violencia política de género. De la misma forma que alguien... También la violencia política de género. Sí, que podemos ahorita hablar también de esa herramienta, pero alguien puede decir, a ver, es que ahí te va qué es lo que hacen. Y esto lo hacen muchas veces y voy a publicar cierto librito que si tú después me das, me regalas un like o me regalas compren el libro de Poncho. Es una recopilación de cómo se puede mentir sin mentir. Cuando fue la inauguración de la IFA, antes de la inauguración de la IFA, me invitaron los ingenieros militares y tomé fotos y todo el reportaje. Me explicaron, me aventé 5 horas ahí. Me explicaron, la primera fase es de aquí a este año. La segunda fase es de aquí a este año. Si le va bien al aeropuerto y tiene muchos vuelos, se va a expandir hasta acá para hacer una ciudad de aeropuerto hasta el 2050, algo así. Ok, sale en una mañanera con AMLO, uno de esos ingenieros, y sale a decir lo mismo, las 3 fases. De aquí al 2023, la primera fase. La segunda, 40 y algo. La tercera, 2050, supongamos. Pues se inaugura en 2 años, por cierto, pero a largo plazo, muy a largo plazo, 2050. Titulares de los medios imparciales profesionales que critican parejo, el AIFA estará listo hasta 2050. AIFA terminará construcción 2050. Y en todos los comentarios eran 10,000 me enoja, no mames, y por eso Texcoco, y bla, 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 bla. Sabían lo que estaban haciendo. Claro. Al inicio del sexenio, y dime si esto me hace muy chairo entenderlo así, los diputados de Morena, la mayoría, al inicio del sexenio, titulares. Morena elimina feminicidio como delito grave. Chinguen a su madre, ¿cómo se les ocurre? Igual, 20,000 me enoja. Por eso votaron, no mames, qué poca madre, nos decepcionó, no son iguales, son peores. El titular de cierto portal, que no voy a decir, pero es alguien, una periodista que se ha caracterizado por ser valiente, revolucionaria, que incomoda al poder, un titular de noticias. Morena elimina feminicidio como delito grave. Puras mentadas de madre en contra de Morena. Tú entrabas a la nota y decía, efectivamente, Morena elimina feminicidio como delito grave. Lo retipifican, ahora es delito grave con prisión preventiva. O sea, es mejor. Fue algo mejor. Pero no nos cupieron las letras. Entonces ponemos, Morena elimina feminicidio como delito grave. Y todos los chumeles, y todos los lorets, y todos los brosos. Ahora resulta que para el licenciado matar mujeres no es grave. Toda la conversación fue eso. Oye, güey, ¿no mientas? ¿No mientas? O sea, bastaba un clic para entrar y, alguien puede decir, no me parece que sea buena medida. Puede dar pie a muchos abusos o algo que puedas criticar o debatir. Te están mintiendo. Cuando yo le puse en los comentarios, oigan, güeyes, les están mintiendo con un titular. Ya llegó el palero, fanático, tonto, cacas, maroma, atole. Esa es la crítica estándar. ¿Podemos criticar a Morena por las estupideces que hacen y no por las estupideces que te dicen que hacen? ¿O eso también me hace fanatizado? Vas a decir, igual aquí empiezan los golpes, pero... Aquí, dale. Zape. Estúpida mi pelo, idiota. Sí, que la gente se prenda. Pero yo creo que gran parte de esos insultos o de ese nivel de debate, porque yo creo que la oposición tiene un nivel de debate tristísimo, ¿no? Cuando le llegaron a criticar a la presidenta porque se había puesto Botox o no, yo veía las notas y decía,
No, pues con razón nadie los pela. Con razón las votaciones estuvieron como estuvieron. Con razón ya nadie vota por usted. Pues sí, ¿no? Creo que ese nivel de debate, y no sé tú qué opines, pero también se guió del Palacio. Y fue con Andrés Manuel López Obrador. Los descalificativos que tenía eran importantes. O sea, al referirse a la Corte, y además, híjole, no me conoces mucho, pero soy una mujer súper institucional y sobre todo cuando se trata de derecho. Para mí la Corte implica una cosa importante, ¿no? Entonces, cuando se comunicaba de esta manera y cuando hablaba de esta manera de la gente y cuando de pronto Ríos Farjat, que él la nombró y padrísimo todo, Ríos Farjat decidió votar algo que no le hizo feliz, entonces, traidora, y entonces... ¿No te parece que un poco el nivel de debate, ese es el nivel de debate que llevamos arrastrando 7 años? Sí y no. Porque pueden ser dos críticas. Una, me parece que la 4T de Morena en general, hasta incluso AMLO, me parece que se excedía en la confrontación en muchas ocasiones. Y la otra es, no solo era AMLO y no lo empezó AMLO. Por ejemplo, cuando detienen a García Luna y al día siguiente el Poder Judicial le descongela las cuentas a la esposa de García Luna. O sea, eso es hacer política. Eso es claro. como güey. Y luego nos explican por qué la gente no salió a defender el Poder Judicial por estas cosas. Y luego AMLO decía cínicos, hipócritas, y salía la oposición a decir... Y ahí te va un chiste que hice que retrata muy bien. AMLO en la mañanera dice un día, hay rateros que usan corbata, titulares. AMLO vuelve a polarizar, dice que todos los que usan corbata son rateros. O sea, hay mucha gente a la que le convenía intensificar o hasta mentir la idea de AMLO vuelve a culpar a Calderón. AMLO vuelve a negar que hay muertos. AMLO se ríe de las masacres. AMLO dice que cualquiera que no esté con él es alguien de la mafia del poder, traidor a la patria. A ver, en ocasiones exageró su discurso, y no solo AMLO, todo Morena. Y a mí no me gustaba, es una crítica que le hago, ¿no? En muchas ocasiones, Julio Astillero, por ejemplo. Julio Astillero fue en alguna ocasión a la mañanera, la que por cierto decían que era un montaje, que todas las preguntas estaban pactadas, pero al mismo tiempo decían, y Reinaide humilló a AMLO. Entonces no estaban, o estaban pactadas o no están pactadas. O sea, pueden odiar a AMLO por dos cosas, porque es un montaje en la mañanera y al mismo tiempo porque lo humillaron en la mañanera. Cosillas así. En este contexto de las preguntas que le hacían, Julio, salud. Saludcita, porque no has tomado... No, sí como no, voy rápido. No se te vaya a salir un Viva Lili Telles por ahí. No, es un honor estar con Donald Trump, o lo imagínate. Al presidente AMLO, Álvaro Delgado, lo fue a confrontar. Estos que los imparciales dicen que es un palero propagandista de la 4T. Julio Astillero, que también dicen que es un palero propagandista de la 4T. Ese cualquiera que no diga dictadura, comunismo, es un palero de la 4T para algunas personas. Julio Astillero fue a confrontar a AMLO con un libro y varias cosas y le dijo el tema de un ecocidio y bla, bla, bla. Y AMLO le dijo que no y lo negó. Y luego le dijo en la mañanera que era un progre buena ondita a Julio Astillero. Y mucha gente tuvo este dilema. AMLO, este gran líder social que me representa, criticó a Julio Astillero, que yo considero un buen comunicador de izquierda, no morenista, no obradorista, no cuatrotero, de izquierda, que fue a reclamarle a AMLO el tema de un ecocidio. Y ahí muchos cuatroteros, simpatizantes de la 4T, yo los vi en este dilema de no estoy de acuerdo con AMLO. Me parece que no hizo bien. Y no pasa nada. Claro, pero en Twitter, de seguro los peje zombies están defendiendo a AMLO. O sea, siempre como esta burbujita. Julio Astillero le tiró la campaña de Morena en Nuevo León. Él fue el que exhibió a Clara Luz, ¿te acuerdas? Con el tema de Nexium. Él fue el que le tumbó la campaña a Morena y que hoy Samuel García está ya gobernando. Gracias a Julio Astillero, porque Morena iba hasta arriba. Con 3 o 4 declaraciones hizo quedar tan mal a la candidata de Morena, Clara Luz, que ganó MC. Al día siguiente, toda la prensa, Julio Astillero es un palero propagandista de Morena, porque no repite dictadura, no repite régimen, no repite represión. Entonces, cualquiera que no suene como los alasraquis es un palero de Morena, aunque le haya tumbado la campaña Morena, aunque se haya peleado con AMLO, es un obradorista. Esa es la toxicidad del debate. En un país en el que el 5% o 3% de la población concentra la mitad de la riqueza o más
Y en un país en el que sale a decir en plena campaña 2018, voten con la mugre del codo, chairos, en un país que dice ninis, huevones, en un país donde los blancos, heterosexuales, hombres, siguen gobernando, siguen en los espacios de poder, en un país donde la mayoría de las personas indígenas siguen siendo tremendamente discriminadas, en donde la mitad de la población trabaja todo el día y no gana para lo básico, ya era un país polarizado. Solo que Peña Nieto jamás dijo, yo formo parte o mis amigos o mis intereses forman parte del 3% de los ricos y el resto de la gente pues sigan viendo telenovelas. Pero es que no solo la polarización se dio con un tema de clases sociales, se dio con un mensaje político. Y a mí sí me parece... Sí, claro, pero perdón, nada más como para... El caldo de cultivo era, ya había un escenario en el que con que alguien hablara, se atreviera a decir, hay una enorme desigualdad y hay clasismo en los medios y en las empresas y en la política, cualquier cosa que dijeras iba a polarizar. Pero es que si eso hubiera sido lo que se decía en las mañaneras, Poncho, yo hubiera estado muy feliz. O sea, si alguien hubiera tenido la decencia de pararse en la mañana y decir, vivimos en un mundo lleno de desigualdades, hubiera estado maravilloso, pero se convirtió en un mensaje de, si no estás conmigo, eres fifí. Si no estás conmigo, eres de derecha. Si no apoyas mi proyecto de nación, eres de derecha. A mí eso es lo que más me pega porque considero que, digo, para muchas cosas y para muchas personas muy de izquierda, sí lo soy. Considero que tengo otros matices, ¿no? De otros. Sí, está en el tinte, ¿no? No hay tintes naturales, completamente, no. Cero matices, cero matices. Sí hay tinte. Ah, sí, ya vi, hay matices. Sí hay tinte, ¿no? Ahí está, Gastado y no se ha renovado. ahí está el matizado, sí. No se ha renovado, pero sí hay tinte. Si hubiera sido hay desigualdades y ese hubiera sido el mensaje central sin politizarlo, maravilloso. Pero sí hubo un mensaje de si no estás conmigo, eres de derecha. Si no apoyas lo que yo digo, estás mal. Si no... Ese mensaje a mí sí me parecía muy grave. Sí, los presidentes ignoraban y no se paraban a decir de manera tal cual, oye, yo formo parte de un 3% que es dueño de país. Y no tendrían por qué decirlo, o sea, es como, güey, no vas a salir a tirarte tú solo. No, pero igual y hasta nos hubiera funcionado. Como, oye, soy parte de una gran esfera de privilegios, de los que no gozan muchos de ustedes. ¿No? Eso es muy cierto. Diciéndolo así, sí. Pero el mensaje se transformó, porque eso sí es muy cierto, las desigualdades existen. Sí. Yo lo que creo, y lo creo a título completamente personal, es que Andrés Manuel, y te lo dije, yo le admiro muchas cosas. Yo le admiro muchas cosas, entre algunas de ellas, su operatividad política, brutal. Pero él sí se adueñó, y me parece que hasta sería menso como ignorarlo, pero él sí se adueñó de estas desigualdades para hacerle un discurso político. Y entonces él sí lo dividió, ¿no? Yo no apoyo su proyecto de nación, pero hizo cosas buenas, ¿no? Yo no apoyo el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, pero tiene posiciones que me gustan mucho. No necesariamente es si no estás con todo lo que yo digo, entonces estás en contra de México. O sea, lo hizo un tema... entonces no quieres al pueblo, ¿me explico? No defiendes a la 4T, no estás con el pueblo. Yo no diría que se adueñó de la desigualdad como discurso político, creo que diagnosticó muy bien el país, a diferencia de la oposición, que se quedó en todos son tontos menos nosotros. El problema es qué haces con ese diagnóstico. Exactamente. Populista lo fue. Y mucha gente le encanta usar populismo como algo malo, no necesariamente. Es una estrategia política. Sí, algunos dicen populismo como de izquierda, hay populismo en ambos lados. Donald Trump es populista. Exactamente, Bukele, por ejemplo. Bukele es populista. Hay populismo en todos lados y no es malo. Si yo fuera político, sería populista. Me gustaría salir a hablar de política y contar chistes y hacer controversia para que la gente hable de política. El populismo requiere un mecanismo clientelar. Yo entendería que sí. Yo creo que le ayuda mucho. No necesariamente. Podría ser un líder populista que no tiene temas de apoyos sociales, ni de membresías, ni de registros, pero a la gente le encanta escucharlo. Podría haber un tipo de populismo. Por ejemplo, el Papa, ¿no? Por ejemplo, un Papa puede ser populista y no le está mandando dinero a los mexicanos, por decirlo así. Pero claro, por lo general suele ser populista el que das un discurso de ayuda a los más pobres, todo eso. Yo te voy a preguntar algo súper interesante que puede ser deconstructivo. ¿Quiénes son los fifís? ¿Tú qué entiendes por los fifís? ¿A quién se refería AMLO específicamente con los fifís? A ver, yo Natalia Torres, no a qué se refería AMLO, porque son dos preguntas diferentes. Bueno, primero, para ti, ¿quiénes son? Y dos, ¿a quién crees que se refería AMLO? Para mí es el 1% de la población. O sea, para mí los realmente fifís son un Ricardo Salinas Pliego, son un Carlos Slim. Para mí ellos son los fifís. Ok. Y para AMLO, ¿quién crees que eran los fifís?
yo creo que todas las personas que no estuvieran con él. Y Ok. ni siquiera por un tema de clase social. O sea, creo que su mensaje político, y te lo decía, seguro sí tiene dentro un diagnóstico de un clasismo que sí existe, pero creo que su mensaje político iba más enfocado hacia qué tanto apoyas o no. A mí me parece que lo que López Obrador, y si no lo quería, creo que así lo hizo, y te lo digo desde mi perspectiva, es que el fifí fuera un similar a una persona que se opone al régimen, a una persona que no vive en las mismas condiciones que el 70-80% de la población, y entonces eso lo utilizo como para hacer raja política de ello. Yo considero que los fifís de este país es el 1%, que son esas figuras, ¿no? A mí me parece que AMLO no tenía esa misma percepción. O sea, a mí me parece que AMLO tenía una percepción de apoyo mucho más que de lana, que no era un tema de qué clase social seas. A mí me parece que sí fue una división entre fifí y chairo. Te va a sorprender algo que te voy a decir. Tu definición de fifí se parece mucho a la de AMLO. Que la haya dicho, hubiera estado padrísimo. La dijo ¡No, hombre! varias veces. Tanto así que le hice una canción. Y tanto así, ¿quién crees que se enojó muchísimo cuando escucharon esa canción? ¿Los pro AMLO o los anti AMLO? No, pues seguro los anti-AMLO. Los ¿Hiciste anti-AMLO. tú? Partiendo de eso, ¿verdad? Y ya incluso se lo pregunté a AMLO en sus últimas semanas de sexenio. Muchas veces lo dijo, pero los medios nunca lo publicaban, nunca ponían en la portada. AMLO decía, no se engañen, las marchas fifís, en las marchas fifís no hay fifís, son clases medias. En las marchas fifís, es que ahí está mi No, punto. pero a lo que voy, él decía, los que van a las marchas fifís, y decía esto, no hay fifís ahí, son clases medias. Y dijo, y lo tengo grabado, lo tengo en video, se lo volví a preguntar cuando fui a la mañanera y hablamos 1 hora, y él dijo, no, entiendan, ¿por qué a los medios de comunicación nunca les importó poner en grande? AMLO especifica que cuando habla de fifís se refiere, lo dijo así, a los que tienen más de $500 millones en la cuenta. ¿Por qué? Sinceramente, ¿por qué? Ojalá yo fuera. Quisiese. Te lo juro, le hice un remix. Si no tienes $500 millones en tu cuenta de Banco Azteca, no eres fifí según AMLO. Pero tú Entonces, pero, ¿por qué crees que a los medios de comunicación no les interesaba repetir ese mensaje? Esa especificación. Tan en contra de la polarización. Oye, en contra de la polarización decía, dice el presidente que no se ofendan cuando él critica a los fifís, porque no se refiere al 95% de la población. ¿Por qué no lo especificaban Y eso los lo medios? puedo entender, pero... Poncho, Pero un sí estamos hombre- de acuerdo en que a los medios les convenía Seguro, esta imagen de que seguro. AMLO dividía a los fresas de los chairos. AMLO jamás usó la palabra chairo. Pero estás- Nunca la usó. No, él dijo, yo soy chairo. Él La era de- chairo, utilizó naco y no sé qué utilizó más. la palabra. Pero nunca dijo los chairos y los fifís. ¿Sabes quiénes sí? En las marchas fifís, ni chairos ni fifís. Atrás, orgullosamente fifí. Las playeras, 10 razones por las que soy fifí. Es un fenómeno cultural que le adjudicaron a AMLO, pero hoy, esto es Le real. estás quitando mucha responsabilidad además del éxito que tuvo. Sí, imagínate que sí. Sí, te pero te la compro 100%. diagnosticó, para terminar, diagnosticó muy bien un escenario político que dice, y es También real. lo hace responsable. Sí, no, claro que lo hace responsable. También lo hace responsable. Claro, pero también irresponsable a la gente que dijo, vamos a seguir echándole leña al fuego de que AMLO divide a los mexicanos y nos hacemos Pero las víctimas. ¿Por qué crees que él generó ese, A ver, ese si, diagnóstico si un político? si un día tú vas a la mañanera y dices, presidente, por favor, deje de dividir en chairos y fifís, y que él te diga, yo nunca he dicho que nadie es chairo, y te especifico que los fifís son 12 familias. ¿Cuál sería tu titular ese día? AMLO especifica que cuando critica a los fifís, Se adueñan de México. no, que cuando critica a los fifís se refiere a 12 familias. O le pones, AMLO insiste en criticar a los fifís. No, pues Si todas tú, las familias. exactamente, acá era, sigue con los fifís, y sale un Héctor de Mauleón, y salen un montón de gente que escuchan eso y ponen orgullosamente fifí. Y el día que más se enojaron en Twitter, uno de los días que más se enojaron, no fue cuando AMLO les dijo fifís, fue cuando se tardó media hora diciendo cuántas veces les tengo que decir que para ser fifí se requieren más de $500 millones, y la gente que sale a las marchas llamadas fifís, nadie ahí es fifí. Ese día el trending topic fue fifí y estaban encabronadísimos porque les mama que les digan fifís, porque hay un sesgo clasista que es, yo no soy del pueblo, yo no soy de los chairos nacos, yo soy de los fifís y AMLO me odia por tener aspiraciones. ridiculísimo, además. Claro, pero es que es un diagnóstico de Latinoamérica perfecto. Hay gente que se pone en el lugar del conquistador y le odia, y odia que le recuerden que es el conquistado. Le odia que recuerde que forma parte de la clase baja o media baja. Odia que le recuerden que es tú y yo somos clase trabajadora. Odia que se los recuerden.
quieren estar cerca del tío Richie. Y cuando les dices, No hay en manera. este país hay fifís y pueblo, a huevo se quieren meter en la casa del tío Richie. Yo soy de los fifís. Eso es lo que les duele. Pero mira, ahí, imaginemos, porque además sí me hace sentido, que te compro absolutamente todo, y tienes razón. Para el nivel de operación, y eso es, por eso hablemos derecho, ¿no? Hablemos derecho. Hablemos derecho. Ujú. Para el nivel de la operación política de AMLO, a mí me parece que nada fue una casualidad. Nada. O sea, incluso hasta que él salía a decir, no, pero yo nunca he dicho que Chairo... Nada es una casualidad. A mí me parece que nada es una casualidad en política, no solo con él, pero además él es un gran político. O sea, de toda la imagen de cualquier político mexicano, a mí me parece que AMLO sí tiene una superioridad mucho más grande a nivel político. Nada es coincidencia. Yo estoy completamente convencida que él sabía que eso es lo que iba a pasar, porque además eso sigue siendo populismo 101. Ujú, ujú. No con chairos y fifís específicamente, pero Ujú. sí con una división de un grupo, ¿no? Pro proyecto y los que están en contra de este proyecto. Y lo dijo así. ¿Estás a favor o en contra? Sí. Y él sabía perfectamente que cómo se originaron las cosas y para qué lo iba a decir. Era el presidente y además, insisto, un gran político. Él sabía cuál es el mensaje que daba y él sabía cómo se iba a percibir en medios de comunicación y para temas políticos. Y al final me parece que lo que quería lo consiguió, ¿no? El tema del pueblo. Cuando tú dices hay gente que se quiere meter a esta casita del tío Richie para decir yo soy fifí, pues es que también, de alguna manera, la 4T llegó a adueñarse de la palabra pueblo. O sea, yo he tenido 850 debates cuando hablamos del Poder Judicial, cuando trato de meterme a cosas técnicas, de fondo, esto no está chido. De forma entiendo el reclamo, ¿no? O sea, de forma entiendo por qué pasó. Para decirme, pero es lo que quería el pueblo, no ustedes. Ah, ¿cómo? Espérame, pues ¿y yo quién soy? O sea, creo que Sí, Creo que sí, claro. esta palabra pueblo también fue parte de un discurso Sí, político. sí. Y creo que al decir que él no lo dijo, le estás quitando responsabilidad y talento, porque además eso requirió mucho talento político. O sea, y él, a mí me parece que sí tiene la responsabilidad de que estos conceptos se utilicen hoy como se utilizan. Si AMLO hubiera dicho, hay mexicanos, no se hubiera atrevido porque ya es un tema mucho más explícito, pero si dijera, los mexicanos malos y los mexicanos buenos, ¿tú en cuál te hubieras asumido? Los buenos. Exactamente. Bueno. Yo creo que AMLO se aprovechó y dijo, ya diagnostiqué que hay gente a la que le encanta alejarse de todo lo que suene a pueblo y lo que suene a primero los pobres y lo que suene a redistribución de la riqueza. Entonces lo hago Y política. lo que suene a primero los pobres. Lo voy a hacer política sin ensuciarme las manos. Los fifís, los individualistas. Nunca dijo los que están en contra de mí en ese caso. ¿Qué sí dijeron los medios? AMLO vuelve a criticar a la gente que tiene aspiraciones. AMLO dice que viajar a otros países es neoliberal o es fifí o es malo. Perdóname, ni siquiera es como un amen a AMLO. Me parece que el culto a la personalidad es algo muy malo. AMLO incluso... A la personalidad de un político. Y peor todavía. Todavía ¿Peor? digas un activista, bueno, no, yo qué sé. Sí. Todavía. Alguien que busca la paz mundial. Sí, yo me atrevo a decir lo siguiente. Alguien que sepa mucho de política puede decir AMLO hizo cosas buenas y malas. Claro. Para creer que es el peor presidente y que destruyó el país hay que estar sumamente despolitizado y ser analfabeta político. Y dejarse lavar el coquito por la agenda setting, que es la que llevan los medios de comunicación. Por eso mi conflicto no es con los que critican a Morena. Adelante, yo daría... Es exagerado, pero es real. Yo daría, si alguien me dice, güey, hay dos opciones. O, no sé, en este momento podemos hacer así para que desaparezcan todos los críticos de Morena. O que sigan, pero tienes que dar la vida. Yo doy la vida para que sigan criticando a Morena. Porque es necesario. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es, podemos dejar de normalizar el discurso fanatizado, lleno de odio y de fake news, en el que hacen quedar a la gente que apoya un proyecto ideológico, no de un partido, sino de una visión de país, hacerlos quedar como tontos, flojos, huevones, paleros, fanatizados. A mí me tuvieron que inventar que cobré 18 millones de pesos de Morena, cuando yo toda la vida me la he pasado evidenciando a los chayoteros y a toda la gente que sí cobró por defender al gobierno. Solo para que quede claro, cobraste 18 millones. No cobré 18. ¿Tú crees? O sea, no sé qué me molesta más. Que se lo hayan inventado o que no me digan a qué cuenta bancaria para ir a cobrarlo. Me urge comprar departamento. Estoy ahorrando, estoy vendiendo las nalgas, metafóricamente hablando, para comprarme un departamento porque estoy harto de rentar.
Mi papá hace poco tuvo un tema de salud y tuvo una cirugía. Y no juntábamos para la cirugía. Entonces yo estaba en las dos aplicaciones, yo viendo la aplicación del banco, cómo hacerle para conseguir un crédito para pagarle la cirugía, cambiaba de aplicación y en Twitter, ¿sabían que a este palero arrastrado le acaban de depositar 18 millones de pesos? Y era como, Puta, ¿dónde me formo? uf, no, o sea, el conflicto de, acá están convencidas 5,000 personas de que tengo millones de pesos y en la vida real estoy viendo cómo hacerle para conseguir 45,000 pesos por una cirugía. No me va mal, no soy hipócrita. El tema de la austeridad es otra cosa. Pero además tú no tendrías la responsabilidad. no. Bueno, pero ¿cómo te explicas que yo sin ser funcionario me reclaman por mi iPhone, por mi carro, por mis tenis? ¿Por qué? Porque es un tema cultural de la izquierda. Cualquiera que diga que primero los pobres, me tengo que inventar que tiene que vivir en la pobreza porque es un hipócrita. Es un tema que ya va más allá. Tiene que ver con una cultura Que lo podemos tocar horrible. en otro Sí, episodio. no, aquí hay mucho material para eso. Pero AMLO dijo, voy a decir los fifís. Voy a decir los individualistas, los neoliberales, el pueblo bueno y sabio, primero los pobres. Bien dijo... El pueblo bueno y sabio es bueno. ¿Quién era el pueblo bueno y sabio? ¿Quién era el pueblo bueno y sabio? ¿Quiénes lo apoyaban? Sí, siempre fue el mira, mensaje. en un punto me parece... A ver, hubo un punto en el que AMLO ya al final dijo, a ver, es tiempo de definiciones. Y entendía a qué se refería con eso. Dice... Hay dos proyectos políticos, que siga la 4T, llámese Morena, PT y Verde, o que regrese PRI, PAN, PRD. Dejen de hacerse los imparciales. Todavía. Aún. Son los únicos dos. ¿Podría haber más? Yo creo que sí va a haber. Yo creo que vienen más. Se lo suplico. Sería bueno para el país. Sería lo mejor que le puede pasar. ¿Sabes qué me encantaría? Y seguramente va a pasar. Dentro de Morena se va a hacer como una mitosis y va a salir de un lado la Morena original y quizá el partido obradorista o algo así. Y me encantaría ver a dos partidos peleándose por ver quién es más de izquierda ante la gente que tener un proyecto libertario, que tener a un proyecto súper religioso de derecha conservador. Me encantaría tampoco es opción. que el pleito fuera de México, izquierdas. México lo va a aceptar, ¿eh? O sea, yo creo que no. el peor diagnóstico que ha tenido de Eduardo Verástegui y estos animales que son tuiteros nomás, me parece que el diagnóstico que ha sido muy malo es eso, es pensar que como en México le hace falta una derecha, porque hay gente de derecha, entonces México necesita la derecha. No han leído el porcentaje de nuestra población que está de acuerdo con una corriente de derecha y con una corriente conservadora y los que están de acuerdo con una corriente izquierda. Pero quizá lo suficiente es para vivir de un partido. Pues sí. Y que digan, pues yo busco salvar a México, pero también vivo de un partido porque tengo a tías panistas votando por mí. O sea, también esa puede ser. Y te voy a dar un ejemplo para que se medio entienda como en pocas palabras. A mí me encanta que critiquen a la 4T, las incongruencias, la corrupción. ¿Lo harías más fuerte tú? ¿Cómo? O sea, un poco aterrizándolo como al final de este episodio, porque desafortunadamente tiene un límite. Así es. Llega a su final. De las preguntas que le hago a todos es, ¿contra qué luchas? ¿Quién es tu enemigo? Yo te lo comparto, ¿no? El mío es la concentración de poder. Porque creo que el poder apendeja. A todos, no hay quien se salva. Es que es una gran persona. No, el poder nos hace idiotas a todos y el poder nos vislumbra y está muy cañón. Entonces a mí la concentración de poder no me gusta. Ese es mi enemigo. Mi pregunta para ti es, ¿quién es el enemigo de Poncho? Ok. Y si tienes un objetivo para luchar haciendo este humor, haciendo esta conciencia de clase, haciendo esta, en general, conciencia política, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde pretendes llegar? ¿Y qué tan cerca te sientes de ese objetivo? Para mí, mi enemigo es la injusticia. Todo tipo de injusticia. Que va de la mano de la desinformación. Que gente que ya tiene el poder quiere perpetuar las injusticias mediante la desinformación. Seguro que ese podría ser un gran otro episodio, pero ¿qué es la justicia? No, se nos ponemos aquí como temas conceptuales. Es brutal. Bueno, para que se entienda, desigualdad de condiciones, desigualdad de derechos, de oportunidades, de paradigmas, de recursos, acceso a temas materiales, muchas cosas. Eso, pero no solo la injusticia, porque si todos estuviéramos hablando de la injusticia en el mundo, tomaríamos más acción, porque sería un tema del que no dejaríamos de hablar. Lo que más me hace enojar es gente que está perpetuando la injusticia. ¿Cómo la perpetúas? Con desinformación. ¿Cómo haces que la gente buena sea discriminadora? Con clasismo, con racismo, con homofobia, con ignorancia y con desinformación. Si yo me considero buena persona
pero estoy haciendo que las mujeres consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, tengan menos derechos que yo, aún siendo buena persona, es por ignorancia. ¿Por qué no salgo de la ignorancia? Uno, porque conservo mis derechos y el privilegio y todo eso. Pero porque hay gente interesada en desinformarme para no sacarme de la ignorancia. Es que es natural que el hombre mande. Es que es natural. En los países en donde a las mujeres se les dieron puestos políticos, todo fracasó. Con desinformación puedes perpetuar la injusticia. Las mujeres tienen derechos porque los hombres las dejamos. Ahora ser hombre es malo. Ahora las mujeres tienen más derechos que los hombres porque el feminismo y porque la agenda woke y la ideología de género y la inclusión forzada. Con desinformación puedes perpetuar injusticias. Okay, por eso van de la mano las dos cosas. ¿Por qué lucho yo? Quiero Sí. hacerte otra pregunta. Adelante, Que yo sé que adelante. nos va a alargar un poco más, pero No le hace. yo en algún momento, y lo sigo haciendo, yo litigo materia fiscal. Ujú. Entonces el SAT y yo enemigos para siempre. Y hay algo que he platicado mucho con amigos periodistas, con amigos y tal, ¿no? Entonces yo les digo, mira, yo sé que para efectos políticos y mediáticos suena padrísimo, ¿no? Como tal empresa de impuestos y tal. Yo que me dedico a eso, sé que el SAT es bien mañoso. Y las autoridades son bien mañosas. Y resulta que nosotros tenemos una cosa padrísima que se llama derechos humanos, ¿no? Sobre todo de debido proceso. Entonces, si la autoridad fiscal, por ley, por constitución, por tiene 10 meses para revisarte algo, si lo hacen 11, se chingó. Lo siento, ¿no? Y no es que, igual y sí los debes, pero tienes un derecho y una garantía procesal de que se va a hacer de manera correcta. Y entonces eso lo llevas a tribunales, por ejemplo, y lo primero que peleas, ¿no? Frente al tribunal fiscal o quien tú quieras es, oye, esta revisión no se hizo conforme a derecho. Conforme a derecho tienes A, B, C y D, y tú hiciste nada más D, y así no funciona. ¿Por qué te estoy diciendo todo este choro mareado? Me imagino por quién. Ajá. O sea, sí, pero no lo quiero personalizar. A mí esa me parece una injusticia. O sea, a mí que llegue una autoridad y a mí me diga, Natalia, debes 100 cuando debo 1, me parece una injusticia. ¿Eso te suena a ti también como injusticia? O sea, estamos bajo el mismo tenor de lo que sea que signifique. En derecho siempre te dicen que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. A mí siempre me ha parecido una definición hiperpedorra porque además... Y es muy ambigua. ¿Qué te corresponde? Ajá, ¿no? ¿qué le corresponde a quién y con base en qué? ¿O para qué? ¿O qué? ¿No? Sí. Pero hay ciertas luchas que tengo desde la justicia que no siempre se ven desde la justicia social, por ejemplo. Si algo yo odio es despertarme temprano y al SAT. Y la injusticia. No en ese orden, ¿no? Y la injusticia del SAT. Injusticia, exactamente. Y estoy seguro de que mucha gente lo odia. Si a mí me dicen, güey, tienes que pagar 30% de impuestos, y ya lo sabes, qué pinche coraje, pero pues órale. Para no personalizar, tú dices, resulta que cuando desvivieron a un muy famoso conductor, que está ahorita muy de moda recordarlo por el tema del Mayo que acaban de encarcelar y tiene que ver con este conductor de esta televisora que no vamos a personalizar. Sale este señor que no vamos a personalizar. O sea, estoy haciendo contenido muy chiquito. No venga nadie a matarme, se lo suplico. No pasa nada. Ya no son los 90, ya afortunadamente podemos hablar de esos dato temas. protegido nomás. Eso nomás es lo que pasa. Pero igual y pido disculpas 30 días en línea. podemos también hablar de eso después. Una fundación me contacta y me super reclama como si yo fuera vocero de la 4T. A ver, ¿en qué momento condenas tal? Que por cierto sí lo hice. 2 noticieros criticando dato protegido, pero por alguna razón no te he visto condenando. Pues busca mis videos. Buena maroma. O sea, X. Nunca se vio una censura tan brutal en la historia de México. ¡Wow! Sí, no. ¡Wow! No conocían al PRI con poder. Bueno, busca hace 20 años y dime que es brutal hacer un tuit a comparación a que te destacen. O sea, a ese analfabetismo político me refiero. Bueno, que puedes criticar dato protegido y a las tías panistas que dicen que es la censura más brutal. Antes había ocurrido. Exactamente, nunca. Tía, agarra un libro de algo, por favor. Bueno, la Biblia. sí, no, ya se lo saben de memoria. Como Peña Nieto, que él se la aventó. Ay. Con sus 3 libros. Lord Peñita, donde quiera que estés.
Una reflexión rápida. ¿Te acuerdas que en los tiempos de Peña todos nos reímos de Peña Nieto? Ah, qué chistoso el pastel, los calcetines. ¿Te acuerdas que había un grupito que le decían los chairos o los peje zombies que decían, es que Peña desvivió a los 43 en su casa? O sea, un tema extremo y todo es una cortina de humo y son distractores del gobierno y hashtag renuncia Peña. ¿Qué decíamos? Los chairos, fanatizados, que marchaban, que yo estuve ahí, por cierto, en 2012. Pero era como, a ver, una cosa es criticar a Peña y burlarte y otra es llenarte de odio, todo es culpa del presidente. Este odio en tiempos de AMLO y Sheinbaum es Twitter. Pues es que Peña sí, a ver, Peña no fue y mató a 43, pero la investigación, cómo lo manejó. Sí, es horrible. Pero había un grupito que decían todo es, o sea, Peña hizo todo. Los paranoicos, los que odiaban a morir a un presidente, no eran críticos, eran fanatizados, así, horrible. Ok, y se burlaba la gente de ellos, nos burlábamos todos de ellos. Que decían que el ARP, esta máquina que hacía un montón de cosas, que Peña Nieto hizo el sismo del 2017, cosas así. Ok, esos de los que la gente se burlaba de ese fanatismo, hoy son la gran mayoría, o no gran mayoría, pero en Twitter sí son la gran mayoría, pero en medios de comunicación es esa gente hablando, pero ahora de AMLO y de Claudia. Y cuando uno ahora los critica a ellos, entonces el fanatizado es uno. A eso me refiero, pues. O sea, ¿no crees que exista así un fanatismo político pro 4T? Pero, sí, no, claro, pero no sale de YouTube. Y otro fanatismo anti 4T está en los medios de comunicación. Es el, perdóname, pero no tiene representación en boletas ni en elecciones. Me da mucha risa el Estaca y es muy chido, pero cuando habla de política, el Estaca, cuando está con Videgaray, es una lasraqui vomitando odio. Y hasta Videgaray, que también es crítico de la 4T, le dice, güey, relájate. Una cosa, o sea, puedes criticar todo el día la 4T, pero no puedes criticarla, no puedes odiar a AMLO por ser alto y odiarlo por ser chaparro, pues. O sea, sí, a eso me refiero. Bueno, sin personalizar, cuando desviven a este comediante, sale esta persona de la que no vamos a hablar, millonaria, y dice, es el colmo, la inseguridad. Yo me acuerdo que era niño y dije, tiene toda la razón este señor, no sé quién sea, y dice, ¿para qué pagamos impuestos si pasa esto? Hace poco me acordé, vi el video y dije, mira qué indignado, ¿para qué pagamos impuestos? Si no pueden que renuncien, y cada vez que pasaba algo, ¿para qué pagamos impuestos? Y sonaba igual que muchos empresarios en el mundo, libertarios, que dicen, ¿para qué pagamos impuestos? Entonces, que precisamente ese empresario sea el que tiene una deuda enorme con el SAT por no pagar impuestos, mientras personas muchas más ricas que él ya pagaron sus impuestos y que toda la vida incluso sus contadores les dijeron, señor Slim, señor Larrea, pague impuestos, y los pagaron. A otro señor, que no decimos el nombre, que es mi mejor amigo, sus contadores le decían, pague ya, porque viene un pedote y se lo van a triplicar. No, y no, y no, y no. Y la corte, y le doy boletos al ministro, boletos de Vox, y me perdonan. La corte, que es completamente imparcial, que no hace política, porque tú te imaginas una corte cooptada por Morena haciendo política. Claro que me la imagino, porque la veo todos los días con mi querida amiga Normis Piña y con la gente que le perdona impuestos a los millonarios. Entonces, pasa el tiempo. Eso no lo hace correcto. Yo nada más que está muy mal. Lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Norma Piña con Alito Moreno y Hugo Aguilar abrazado de Monreal, me parece exactamente igual de asqueroso, sobre todo, y te lo digo de manera como muy directa, muy franca, cuando a mí me dijeron transformación, cuando a mí me dijeron que eso se iba a acabar, cuando a mí me dijeron que no iba a haber alianzas, ni conversaciones, ni nada. Porque, a ver, a nadie le indignó lo suficiente que Andrés Manuel López Obrador dijera, sí, yo platico con Arturo Saldívar, y te voy a ser lo más honesta del mundo. ¿Me sorprende? Digo, ¡ah! No, creo que no, porque... Pero fue sincero. Sí. Así como fue sincero el que dijo, es política. Sí. Pero qué bueno que lo dijo. Es que te juro por Dios que lo agradezco más. O sea... Pero ¿quién hizo el drama en los medios? Cuando Alito dijo Norma, más bien, ni siquiera dijeron, cuando descubrieron que Norma se reunió con Alito, los medios imparciales se critican parejo. Cuando AMLO dijo, sí, yo hablé con Arturo, ahí está el pacto del poder. O sea, qué bueno, pero deberían... ¿Parece similar? Sí, pero deberían joder a los dos. Si son imparciales, deberían joder a los dos. Tu reclamo sería chinguen a la banda. Chinguen a todos. De la misma manera. Yo daría la vida si la prensa incomodara realmente al poder. Eso me gusta. El tema es que no es cierto. Eso me gusta. Y no deberían, solo que admitan que no son imparciales, pues. Yo no lo soy. Y estás bien con ello. Me gusta
decirlo. Puedo criticar a Morena y lo hago en mi minuto y todos los días. Todos los días critico a Morena. Obviamente, mi botana es la oposición. O sea, de 10 noticias, 8 son contra la oposición, 2 son contra Morena. Vamos a hacer un sondeo en Latinos. A ver cuántas son en contra de Morena y cuántas son en contra de la oposición. Las 10 son en contra de Morena. En la Typical, las 10 son en contra de Morena. En otros lugares donde colaboro, pero no estoy yo, una radiodifusora, las 10 son en contra de Morena. Las 10 en contra de Morena, 10 en contra de Morena. Nos vemos mañana, amigos, aquí, en este espacio completamente imparcial. Ese es mi pedo. ¿Cuál es tu objetivo con este humor político, con esta sátira, con todo lo que haces, que además tiene demasiado impacto? Muchas gracias. Que los medios de comunicación digan, ok, yo también estoy abonando al fanatismo. Estoy ensuciando la conversación. Termino con este ejemplo. Cuando fue la inauguración del AIFA, ahí estaba yo grabando, ahí estaba el cabecita de algodón, esa vez había un tema de veda electoral, él no pudo opinar. Había un montón de gente afuera que lo estaba esperando desde las 4 de la mañana en los autobuses, llevaron casas de campaña, llevaron cartulinas, llevaron sombrillas, lo esperaron y AMLO y todo eso. Adentro, en las terminales, estaban los invitados y la prensa. Estaba el área gastronómica o el food court, para que nos entiendan los que ven Atypical, y estaba el Krispy Kreme y Starbucks. Y estaba bien pelón. Y yo dije, no manches, ¿cómo inauguran un aeropuerto cuando no hay donde tragar? O sea, imagínate que haya 2, 3 vuelos y llegas y dices, no manches, no hay que comer. Esa era la crítica. Oigan, ¿por qué lo inauguran? Sí, todavía no está listo. Si no está listo y hay 3 vuelos, ¿no? Y la crítica era esa. Y yo hubiera dicho, y de hecho yo no tenía como buen internet, entonces estaba grabando y dije, seguramente la crítica hoy va a ser que no hay vuelos, que se acabaron las donas de Krispy Kreme y que se acabaron los cafés de Starbucks y que no hay oferta de vuelos y que no hay oferta gastronómica. Completamente. Y deja de eso, no hay transporte. Nos aventamos 1 hora en el carro. Con toda la razón, ojalá que hoy estén chingue con eso. Me di cuenta que afuera de las terminales había esta gente en la fila con sombrillas que querían ver a AMLO. Una señora con mente de tiburón, de las que iba ahí, que vio al máster, que vio Sharky, que vio al máster Muñoz, se llevó un comal y empezó a hacer garnachas y empezó a vender comida. Afuera de la terminal. No fue parte del food court, fue afuera del aeropuerto. No van los medios a grabar la tlayuda. ¿Qué interés periodístico puede tener grabar una tlayuda afuera del aeropuerto? ¿Qué puede ser? No, pues chingar. Chingar, claro, porque es un aeropuerto bien naco, ¿no? No estuvieron meses jodiendo, no estuvieron jodiendo meses con el Chairopuerto, la central camionera. Latinos le hizo un sketch de que iba a ser una central, de que había una señora en los baños con unos cartulinas fuchsia. O sea, la idea es, el aeropuerto va a estar bien naco, porque solo los nacos votan por Morena, porque solo los nacos apoyan a AMLO. Y va la prensa completamente imparcial y apartidista a grabar las tlayudas que estaban afuera del aeropuerto. ¿Por qué? Qué raro que en su ejercicio de análisis imparcial les interesara mostrar las tlayudas, quizá para demostrar que era un aeropuerto bien naco. No para decir que no había oferta gastronómica, o que no había transporte, o que no había vuelos, o que estaba muy cerrado, o que 1000 cosas. No, vamos a hacer política. Y cuando salgan a desmentirnos, nos hacemos las víctimas porque nos están censurando. Ese es mi conflicto. Chinguen a la 4T porque no hay Krispy Kreme, porque no hay transporte para el AIFA, porque no hay vuelos y por 1000 cosas más. Dejen de decir pendejadas como las tlayudas del AIFA para los nacos que votaron por Morena y luego digan, ¡ay, la polarización de López nos está censurando! Estoy hasta las pelotas de eso, aunque me conviene porque de ahí salen muchos memes, pues. Y la gente que nos ve, que nos escucha, que posiblemente te esté conociendo ahorita, que digo, no lo sé, ojalá que haya gente nueva, ¿no? Pero la gente que te conozca puede esperar que tú hagas esa chamba. O sea, está en parte de tus planes ese ataque a Morena para las cosas que sí se hacen y hacerlas de un ruido proporcional al ruido de las cosas que están bien. Podría hacerlo si hubieran los suficientes medios que te dieran la versión realista. O sea, a ver, yo en mi noticiero, a ver, no miento, puedo desinformar sin querer y rectifico al día siguiente, ¿no? O sea, porque nadie es inmune a cagarla, pues.
Me he equivocado Sí, muchas no, yo he veces. caído en videos fake y... Yo un día un documento del INEGI hace años lo compartí pensando que era falso, resultó que era verdadero y ofrecí disculpas y la aclaración y todo. A mí no me gusta mentir, porque el capital más valioso hoy y en el futuro con la IA para un comunicador va a ser la credibilidad, porque cuando no le creas a nada, vas a decir, güey, si lo dijo Poncho, si lo dijo Natalia, debe creer. Entonces, Sí, estoy esforzándome en no mentir para no perder credibilidad. Y le agradezco mucho a la gente que me sigue en redes. Y digo, en este caso Morena la regó y en esto lo hizo bien. Y en esto la regó y en esto lo hizo bien. Ahora, voy a dedicar 50 y 50, con 50% de las cosas que hizo bien Morena y 50 de las que hizo mal. Me parece que es excesivo cuando este 50% lo están diciendo todos los medios, todo el día, a toda hora. Mejor les digo un 80-20. O mejor, no hablo bien de Morena, pero sí te digo el 80% de las mentiras de la oposición y el 20% de las mentiras de Morena. Y nadie lo puede refutar. Me pueden decir chairo, propagandista, vete a Cuba, palero. Han dicho que yo defiendo a Maduro, porque en su cabecita cualquiera que diga AMLO hizo bien en esto, tiene que ser un socialista ¿Defiendes a comunista. Maduro? No, y me han dicho, como aquella vez que defendiste a Maduro. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo? No, buena maroma. ¿Cuándo, güey? Te doy 1000 daros. ¿Cuándo lo defendí? No, chairo, palero, vete a Venezuela. ¿Cuándo lo defendí? Bueno, aquí ya tienes el eclipsito donde dices no. No. Pero es gente que en su cabecita es, como critica a la oposición, debe ser defensor de Morena. No. Y eso es lo que este podcast intenta romper. Sí. Intenta romper la idea de que tú y yo no nos podemos sentar a platicar porque pensamos diferente. Sí, pero mira, equidad, justa redistribución de la riqueza. La justa medianía del Así vino. es, justa medianía. Señores y Ahí señoras. De que se puede hablar, se puede hablar. Me he sentado a hablar con Alito, Jorge Romero, Alito Moreno, Alguien me dijo que no cae mal. el DMC, O sea, que es buena Maines, persona, que te puede caer y chido. próximamente, spoiler, ¿puedo hacer un spoiler aquí? Por supuesto. Verástegui. Voy a entrevistar a Verástegui. Hasta Luisa María, hasta yo te voy a hatear en eso. Entrevisté a la presidenta Sheinbaum, entrevisté a Luisa María, entrevisté a Jorge Romero, a Alito, a Maines y próximamente a Verástegui. O sea, que alguien me diga que no se puede hablar civilizadamente cuando tienes ideas así. ¿Sabes quiénes creo que no pueden? Los que dicen que están en contra de la polarización, que salen a marchar de Rosita y que dicen basta López de polarizar. Yo no me atrevo a pasar por ahí porque me linchan. ¡Deja de polarizar, Chairo! ¿Quién sacó un cuchillo en contra de un funcionario que le clausuró una taquería? ¿Quién agredió a un youtuber rompiéndole los lentes? O sea, poco a poco ha sido, se lo merecen. Poncho ni periodista es un youtuber. A mí me han hecho memes Que además no te presentas a ti mismo. Y a ver, yo me solidaricé con Ciro cuando fue su atentado en Twitter. Yo digo, güey, no está bien. No critiquen a la hija de Lourdes Mendoza. Pero, eso sí lo vi. pero cuando me hacen memes del crimen organizado que están a punto de desvivirme, nadie del gremio dice nada. Artículo 19 son los únicos que, oye, ¿todo bien? Sí, gracias, todo bien. Nadie del gremio dice nada. Me solidarizo muy mal. A Denise Dresser le hacen un meme de que la van a desvivir. Todo el gremio, nuestra solidaridad, miren lo que hace la 4T. Ok, muy mal, lo condeno. Cuando agreden, sapean, insultan, gritan, roban, me rayaron el carro, me doblan los limpaparabrisas. Qué bueno, algo hizo para que aprendas. No, que muy rudo. A mí me da miedo, porque es un tema cultural. Estos nacos de la 4T, que ni periodistas son, algo hicieron para que les pasara eso. Disfruta lo votado, ahí está el karma. Que mira, yo sé que poco a poco se hará esto una cosa mucho más grande y podremos meterle ese mensaje a las personas, pero yo al equipo cuando empezamos este proyecto yo les dije, quiero que podamos tener esto, una conversación, y que eventualmente si hay personas que sean súper de izquierda, súper obradoristas y personas súper de derecha, puedan sentarse a ver este contenido y decir, chance este sujeto tiene un punto. ¿No? Eso no me va a hacer amarlo y adorarlo y chance nunca voy a decir Poncho Gutiérrez es mi amigo, pero de todo lo que dijo en una hora una frasecilla, ¿sí? Tiene un punto, ¿no? Y la gente que a ti te sigue, oye, Poncho lo amo, y esta vieja con la que salió, pues, o sea, dice pura mamada, pero... Derechaira prianista de la mafia del poder. Derechaira prianista, que además, fíjate que lo digo en otro episodio, en el primero de hecho, que yo al partido al que más rencor le tengo es el PRI. Sí. Al partido al que más le tengo coraje y además sí es un poco desmedido. Tienes cara de priista, ¿eh?
Tienes Tiene cara de sentido, o sea, priista tiene y más sentido. bueno, como ahorita como DMC, pero tiene cara de Del priista. pan naranja, dirían por ahí. No, a ver, al partido al que más le tengo un rencor es al PRI. Y ya después te lo contaré en otro Ok, episodio, ok, pero le tengo como mucho corajito, ¿no? Entonces, eso ya será para después. Pero para la gente que llegue contigo, que te vea y que te adore y que te admire y tal, y me vea, mi objetivo con esto, que estemos tú y yo sentados, es que una persona, diga, pues sí, pinche vieja de derechaira, pero Acertó. dijo un punto, Ujú. ¿no? Pero igual y esto me hace sentarme a la próxima con mi tía panista Ujú. para decirle, platiquemos, ¿no? Igual Sí. hay cosas con las que podemos estar en común. Poncho, ha sido una gozada estar contigo. Hay que replicar el meme de así de los dos brazos, ¿no? Izquierda, derecha, espérate, arriba, pero abajo. sí, Ah, no, vas a ridiculizar. A ver, pues espérate, a ver. A ver, espera. Está como el peso, fortachón. Mira. No, sí me estás humillando, qué vergüenza. Aquí tienes la marca de mexicana. Ah, no es cierto, de la vacuna. Yo sí. No, pues sí. Ahí está. Y a toda honra mi marquita de... Muy bien. Ah, oye. Ah, ¿seguimos grabando? Y bueno, ¿Qué? besito. Pero antes de eso, el clip que vieron al principio en el que nos estamos golpeando, Ah, sí, gritando sí. y yendo, es nada más para que vean lo fácil que es manipular a la gente. Porque eso nunca pasó. Pero, como lo vieron al principio, la idea es como, ¿en qué parte se matan? ¿Ya ven qué fácil es manipular a la gente? No le crean a nadie. A nadie. Consuman todo tipo de contenido. Vean Atypical, vean Latinus, vean Lord Molecula, vean La Mañanera, vean todo y digan, si voy a odiar a alguien por lo que dijo, es porque escuché el contexto completo, no por lo que alguien me dijo, que se rumora, que me insinuaron que dijeron. Nada más Sí, por eso. panorama completo. Exactamente. Panorama completo. Y bueno, les mando un beso, no se les olvide darle me gusta, like, compartan, mándaselo a tu tía panista, mándaselo a tu amigo el Chairo, mándaselo a todo el mundo, pero compártelo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. ¡Woo!